Hoy nos acompaña Inmaculada Fernández Ramos, con una trayectoria muy amplia y diversa dentro del ámbito sanitario y académico. Es diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Salamanca. Es grado en enfermería por la Universidad Europea de Madrid, además de contar con formación en múltiples áreas como urgencias, cuidados críticos, prevención de riesgos laborales, educación para la salud y gestión sanitaria. Su perfil es especialmente completo, combinando experiencia asistencial en distintos servicios del Servicio Canario de Salud, incluyendo UCI, traumatología, equipos técnicos en dirección de enfermería, todo con una intensa actividad formativa. Investigadora y docente. También destaca su participación en grupos de implantación de buenas prácticas basadas en evidencia, especialmente en la prevención de caídas, así como su vinculación con proyectos de calidad asistencial. El trabajo de Inmaculada lleva por título Registro sistemático de caídas intrahospitalarias como herramienta estratégica para la seguridad del paciente. En esta ponencia se aborda un tema clave dentro de la seguridad del paciente, las caídas intrahospitalarias, que siguen siendo uno de los eventos adversos más frecuentes en los centros de agudos. Más allá de la lesión inmediata, las caídas tienen un impacto importante en la evolución del paciente, especialmente en personas mayores o con alta comorbilidad, pudiendo generar pérdida funcional, aumento de la dependencia y estancias hospitalarias más prolongadas. El trabajo pone el foco en el registro sistemático de estos eventos como herramienta estratégica dentro de una cultura de seguridad no punitiva, donde el objetivo no es solo notificar, sino aprender del evento y mejorar la práctica clínica. Se trata de una revisión narrativa con enfoque sistemático basada en la evidencia disponible sobre infrarregistro, calidad del dato y elementos clave que deberían de incluir un registro eficaz, así como su relación con la implementación de guías de buenas prácticas como las de la RNAO. Y sin más dilación, ya tenemos a Inmaculada con nosotros para que nos cuente todo con más detalles. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenas tardes. Hola, Inmaculada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Buenas tardes. por poder compartir este momento con ustedes. Me hace mucha ilusión y gracias por la presentación. Nada, bienvenida y si quieras, muchas gracias por este ratito que nos has guardado y cuando quieras puedes empezar. Nos vemos después para las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Pues buenas tardes a todos, encantados de poder compartir este momento con ustedes de la ponencia que lleva por título Registro sistemático de caídas intrahospitalarias como herramienta estratégica para la seguridad del paciente. Comparto este trabajo realizado junto con mi directora de tesis, la doctora Novo Muñoz, y mi codirectora de tesis, la doctora Rodríguez Novo. Destacar sobre todo la importancia de que este trabajo surge de una preocupación creciente dentro del ámbito sanitario, es decir, las caídas hospitalarias continúan siendo uno de los eventos adversos más frecuentes y al mismo tiempo uno de los más infravalorados dentro de los sistemas de notificación clínica. Esta es una realidad que yo creo que es extensible pues, a lo largo de muchos centros sanitarios y a lo largo de muchos países, ¿no? Cuando hablamos de caídas intrahospitalarias no hablamos únicamente de un accidente aislado, es decir, hablamos de eventos que pueden generar no solamente consecuencias físicas, sino también psicológicas y organizativas que pueden ser muy importantes. Además, muchas de estas caídas no se registran adecuadamente, lo que dificulta comprender la magnitud real del problema. A lo largo de esta presentación explicaremos el impacto de las caídas, las principales deficiencias detectadas en los sistemas de registro, la metodología que hemos utilizado y unas conclusiones obtenidas tras la revisión sistemática de esta última evidencia científica.
Nuestro objetivo principal es reflexionar sobre la importancia del registro clínico no solo como un mero trámite administrativo, que muchas veces se nos resiste a las enfermeras y enfermeros, sino como una intervención activa de seguridad del paciente. La seguridad del paciente constituye actualmente una prioridad mundial en los sistemas sanitarios. La OMS insiste en que la reducción de eventos adversos debe formar parte de todas las estrategias de la calidad asistencial. Dentro de estos eventos adversos, las caídas hospitalarias representan un problema especialmente relevante debido a su elevada frecuencia y al impacto que genera tanto en los pacientes como en las organizaciones sanitarias. Las caídas pueden ocurrir en cualquier unidad asistencial y aunque son más frecuentes en pacientes mayores, en personas con deterioro funcional o alteraciones cognitivas, o incluso pacientes que presentan tratamientos farmacológicos complejos o limitaciones de movilidad, hemos detectado que las caídas lamentablemente se pueden producir también en perfiles no tan habituales, como hemos reflejado anteriormente. Además, las caídas no solamente afectan al deterioro o a la implicación del estado físico, también repercuten en el estado emocional, en la confianza hacia el sistema sanitario y también, por supuesto, en la percepción de la calidad de la atención recibida. Sin datos fiables resulta imposible identificar patrones y establecer factores de riesgo. Por lo tanto, diseñar intervenciones que sean realmente efectivas es lo que cualquier centro sanitario debemos perseguir y, sobre todo, potenciar su aplicación. Por lo tanto, quiero concretar que no solo se puede prevenir aquello que no se registra correctamente. Para prevenir y hacer una correcta prevención, tenemos que registrar previamente la caída de la forma más fidedigna posible a cómo ha acontecido ese suceso o ese evento adverso. Vale. El problema se define pues como elemento adverso. Son un problema principal que afecta directamente a la calidad asistencial y genera unas consecuencias clínicas importantes. Muchas veces se consideran inevitables o propias del estado del paciente, pero la evidencia científica demuestra que una gran parte de ellas son prevenibles mediante intervenciones adecuadas. Y la prevención no solamente corresponde a enfermería, es una prevención multidisciplinar, es decir, todo el equipo y el personal sanitario tenemos la facilidad de hacer un correcto diagnóstico de riesgo de caídas y, sobre todo, llevar a cabo unas correctas medidas preventivas. El impacto negativo de estas caídas pueden ser múltiples, es decir, en primer lugar, aumenta la morbilidad, empeora el estado de salud del paciente, en segundo lugar, incrementa la duración de la estancia hospitalaria, lo que repercute tanto en el bienestar del paciente como también a la sostenibilidad del sistema sanitario, y además las caídas generan una pérdida de confianza en el entorno hospitalario, como bien decíamos antes, ¿no? Otro aspecto importante es que muchas caídas no llegan a notificarse o se registran de manera incompleta. Esto crea un problema añadido, es decir, la realidad estadística queda infraestimada y los hospitales pierden la oportunidad, sobre todo, de aprender de los incidentes ocurridos. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo una medida correctiva que pueda influir pues, sobre ese riesgo de caída. Por lo tanto, tenemos en cuenta que el infrarregistro siempre invisibiliza el problema y limita la prevención. El impacto que genera sobre el paciente pueden ser diferentes aspectos. Es decir, en esta diapositiva vamos a observar algunas de las principales consecuencias. La primera podría ser deterioro funcional. Después de una caída, muchos pacientes
lamentablemente experimentan una disminución importante de su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria que hasta el momento previo de la caída hacían su vida pues con mayor independencia. Esto puede dificultar a su vez la recuperación y afectar negativamente a su calidad de vida. Otra de las consecuencias que también puede tener una repercusión importante es la pérdida de la autonomía. Pacientes que anteriormente eran independientes, como bien decíamos, pueden pasar a necesitar ayuda para caminar, movilizarse o realizar cuidados básicos. Pacientes que sufren una caída desarrollan temor a volver a caminar o moverse. Es decir, este miedo genera a su vez inmovilidad y la inmovilidad aumenta el riesgo de nuevas complicaciones, como pueden ser debilidad muscular, trombosis o úlceras por presión. Es importante que a su vez entendamos que una caída no termina en el momento del incidente. Sus consecuencias pueden prolongarse durante semanas o incluso meses. Por ello, la prevención de caídas debe abordarse desde una perspectiva integral que incluya valoración del riesgo, educación para el paciente y la familia o cuidadores y seguimiento posterior al incidente, aunque el paciente cambie de ámbito sanitario. Es decir, aunque la caída se haya producido en un entorno hospitalario, esa caída debe de tener un seguimiento en atención primaria o en otro centro sociosanitario que tenga el seguimiento de ese propio paciente. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Pues además de las consecuencias funcionales que hemos nombrado, existen unas consecuencias intrahospitalarias que pueden provocar a su vez complicaciones clínicas graves. Unas de las más frecuentes que vemos pueden ser las fracturas, especialmente las fracturas de caderas o extremidades, ya que aumentan significativamente el tiempo de hospitalización y retrasan la recuperación. También aumentan especialmente la necesidad de cirugía, rehabilitación y cuidados especializados. Otras complicaciones especialmente graves pueden ser los traumatismos craneoencefálicos. En pacientes vulnerables, una caída con golpe en la cabeza puede generar secuelas neurológicas permanentes o incluso aumentar la mortalidad. Además, debemos considerar la inmovilidad secundaria, es decir, cuando el paciente permanece encamado tras una caída, aparecen complicaciones derivadas de la falta de movimiento. Por tanto, las caídas generan complicaciones evitables que impactan directamente en la recuperación del paciente. El impacto organizativo, es decir, los efectos en el sistema sanitario. Pues las caídas hospitalarias afectan a los pacientes, como hemos mencionado anteriormente, y también generan importantes consecuencias organizativas dentro del sistema sanitario. Es decir, en primer lugar, aumento considerable del coste sanitario. Cada caída implica más pruebas diagnósticas, más tratamientos, mayor consumo de recursos y una estancia hospitalaria más prolongada. Todo esto repercute en la sostenibilidad económica de las instituciones sanitarias. Además, las caídas requieren una movilización adicional de recursos humanos, es decir, el personal sanitario debe dedicar más tiempo a la valoración del paciente y atención inmediata, es decir, un seguimiento clínico más exhaustivo y con mayor implicación de personal. A su vez, también las caídas son frecuentes, aumentan la presión asistencial, es decir, puede llegar a provocar mayor riesgo de desgaste profesional o burnout. Pueden aparecer incluso sentimientos de frustración o de culpa de los profesionales asistenciales. Por todo ello, la prevención de caídas debe entenderse como una inversión de calidad asistencial y no únicamente como una obligación o un trámite administrativo de registro. La seguridad del paciente.
La seguridad del paciente es actualmente una prioridad global reconocida por la OMS. El objetivo principal es reducir el daño evitable asociado a la atención sanitaria. Dentro de esta estrategia, los sistemas de notificación de incidentes tienen un papel fundamental. Estos sistemas permiten registrar eventos adversos, analizarlos y extraer aprendizajes que ayudan a mejorar la práctica clínica. Sin embargo, para que funcionen correctamente es necesario fomentar una cultura no punitiva, es decir, un entorno donde los profesionales puedan notificar incidencias sin miedo a tener represalias. Cuando el personal teme ser juzgado o culpabilizado, disminuye la notificación y aumenta el infrarregistro. Por el contrario, si tenemos en nuestro centro sociosanitario o sanitario una cultura de aprendizaje, favorece la transparencia, el análisis de errores y la mejora continua. Por ello, el registro de caídas debe entenderse como una herramienta de seguridad y aprendizaje colectivo. El objetivo no es culpabilizar, sino identificar oportunidades de mejora que permitan proteger al paciente. Problema actual. En esta diapositiva queremos presentar 3 problemas fundamentales relacionados con el registro de caídas, que tras llevar a cabo esa revisión sistemática hemos visto que son los más repetitivos y, digamos, los que tienen un mayor índice de incidencia. Estos son el infrarregistro, es decir, normalmente las caídas se registran en un menor número de registros ante un mayor número de eventos adversos. No coinciden datos registrados con caídas que se llevan a cabo o se producen en los centros sanitarios. En segundo lugar, el segundo problema son los datos incompletos. En numerosos registros faltan elementos importantes como las circunstancias de las caídas, factores de riesgo o lugar del incidente o consecuencias clínicas. Y en tercer lugar, vemos que el problema que se puede también llevar en diferentes centros y se repite con cierta frecuencia es la falta de análisis sistemático. En ocasiones los datos se registran, pero no se utilizan para generar mejoras actuales. Es decir, está claro que si no analizamos nuestros registros y no llevamos a cabo esas posibles opciones de mejora, no podemos obtener unos mejores resultados en un futuro, ¿no? Por lo tanto, el problema no radica únicamente en registrar más, sino en registrar mejor y utilizar la información para implementar cambios efectivos. La calidad del registro es tan importante como la cantidad. Si registramos sin analizar, es perder oportunidades de prevención. Importancia del registro sistemático. Es decir, el registro sistemático tiene múltiples beneficios dentro de la práctica clínica. Uno de los más importantes es la reevaluación del riesgo. Cuando las caídas se registran correctamente, es posible identificar patrones y reconocer qué pacientes presentan mayor vulnerabilidad. Esto nos permite implementar medidas preventivas que sean individualizadas y adaptadas a las necesidades de los pacientes. Otro beneficio podría ser la mejora de los planes de cuidado. La información obtenida a través del registro facilita adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada paciente. Además, el registro permite generar indicadores de calidad. Estos indicadores nos ayudarían a evaluar el funcionamiento de los servicios sanitarios y detectar áreas de mejora. También nos favorecería la comparación entre unidades o instituciones y contribuye al desarrollo de protocolos más eficaces y adaptadas a las necesidades de los servicios u unidades. Por tanto, consideramos que el registro sistemático no debe verse como una carga administrativa, sino como una herramienta clínica fundamental para la seguridad y la calidad asistencial.
Llegamos a nuestra pregunta de investigación, es decir, nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿cómo mejorar el registro, la seguridad del paciente? Es decir, ¿cómo mejora el registro sistemático la seguridad del paciente? Esta pregunta surge porque observamos que muchas estrategias preventivas fracasan debido a la ausencia de información fiable. Es decir, si no conocemos cuándo ocurren las caídas, dónde suceden y en qué paciente o bajo qué circunstancias, resultará muy difícil diseñar intervenciones que puedan ser efectivas. Por ello, hemos querido analizar si un registro estructurado puede contribuir a detectar factores de riesgo, mejorar la prevención, favorecer el aprendizaje institucional, incrementar la calidad asistencial y reducir eventos adversos. Esta pregunta, por lo tanto, nos ha guiado durante toda la revisión sistemática y orienta los objetivos del estudio. La seguridad del paciente comienza con información clínica de seguridad. Para estructurar la investigación utilizamos el modelo PICO, es decir, en primer lugar, la población estudiada fueron pacientes hospitalizados con riesgo de caída. Posteriormente, analizamos la intervención que consistía en la utilización de registros estructurados y sistemáticos. El objetivo era evaluar si este tipo de documentación mejoraba la calidad de la información y favorecía la prevención. Como comparación, se analizaron métodos previos de registros caracterizados por información incompleta, ausencia de estandarización y menor utilidad clínica. Por tanto, la aplicación del modelo PICO permitió organizar la búsqueda y enfocar la investigación de forma rigurosa. La justificación. La realización de este estudio se justifica por varios motivos importantes. En primer lugar, por la alta frecuencia de las caídas intrahospitalarias. Se trata de unos eventos adversos más comunes en hospitales y centros sanitarios. En segundo lugar, por el frecuente subregistro. También existen dificultades importantes en el análisis de datos y, por tanto, consideramos necesario profundizar en la importancia del registro sistemático como herramienta estratégica que fortalezca la seguridad del paciente y mejore la práctica clínica. Haciendo la revisión en los diferentes artículos, es verdad que hemos visto y detectado que existen diferentes posibles causas de infrarregistros. Las más comunes podrían ser la sobrecarga laboral. En entornos con alta presión asistencial, los profesionales priorizan la atención inmediata y a pie de cama de paciente y muchas veces el registro queda incompleto o se pospone. La segunda causa es la baja percepción de gravedad, es decir, cuando una caída no produce lesiones importantes, algunos profesionales pueden considerar innecesaria la notificación a criterio propio. Y, por supuesto, todas las caídas aportan información valiosa para la prevención. Y, en tercer lugar, otra causa podría ser el desconocimiento. Algunos profesionales no son plenamente conscientes del impacto que tiene el registro en la seguridad del paciente. Por lo tanto, influyen factores culturales, miedos a la culpabilización y ausencia de protocolos claros. Todo ello demuestra que mejorar el registro requiere no solo herramientas técnicas, sino también formación y cambios culturales dentro de las instituciones. El infrarregistro no siempre es falta de interés, muchas veces es consecuencias del sistema, es decir, el que no se haga una educación propiamente sanitaria puede también influir negativamente en el correcto registro de las caídas. Problemas del registro. Además del infrarregistro, existen importantes problemas relacionados con la calidad de los registros realizados.
Uno de los más frecuentes es la información incompleta. En muchos casos faltan datos esenciales para comprender el incidente. Otro problema es la ausencia de datos clínicos relevantes. Sin esta información resulta difícil identificar patrones y establecer medidas preventivas y eficaces. También encontramos entornos clínicos insuficientemente registrados, es decir, algunas unidades notifican más que otras, lo que genera una desigualdad en la información disponible. Registro como intervención. En esta diapositiva me gustaría destacar una idea fundamental. El registro no debe considerarse una tarea única de enfermería. Debe entenderse como una intervención clínica activa y multidisciplinar. Cuando las caídas se documentan adecuadamente, es posible realizar análisis clínicos eficaces, identificar tendencias y factores de riesgo. Esto favorece la mejora continua de los protocolos asistenciales. Por tanto, registrar correctamente también es cuidar. Es una herramienta que transforma la experiencia clínica en conocimiento preventivo. Objetivo general. El objetivo general de esta investigación fue analizar el registro sistemático de caídas como herramienta de seguridad del paciente. Más concretamente, buscamos comprender cómo la calidad del registro influía en la prevención, el análisis clínico y la mejora de la atención sanitaria. Este objetivo parte de la idea de que la seguridad del paciente no depende exclusivamente de protocolos preventivos, sino también de la capacidad institucional para aprender de los incidentes ocurridos. El registro constituye precisamente el punto de partida para ese aprendizaje. Objetivos específicos. Los objetivos específicos fueron 3. En primer lugar, identificar las causas del infrarregistro. En segundo lugar, evaluar la calidad de los registros, es decir, analizamos si la información recogida era suficiente, precisa y útil para el análisis clínico. Y en tercer lugar, definir los elementos claves que debería incluir un registro estructurado de calidad. Estos 3 objetivos permitieron orientar la revisión sistemática y organizar el análisis de la evidencia científica. Metodología. Para desarrollar esta investigación, realizamos una revisión sistemática de una literatura científica. Este tipo de metodología permite recopilar, analizar y sintetizar la evidencia disponible de manera rigurosa. Seguimos las recomendaciones Prisma 2020 ampliamente utilizadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis. El uso de Prisma garantiza transparencia metodológica y mejora la calidad del proceso de selección de estudios. Además, realizamos búsquedas en diferentes bases de datos científicas reconocidas internacionalmente. Esto permitió obtener información actualizada, fiable y relevante sobre el registro de caídas hospitalarias. La revisión sistemática nos ayudó, por tanto, a identificar tendencias, limitaciones y recomendaciones presentes en la literatura científica. Las fuentes que hemos consultado, las principales bases de datos utilizadas fueron PubMed, Scopus y CINAHL. PubMed es una de las plataformas biomédicas más importantes a nivel internacional y permitió acceder a artículos relacionados con medicina y seguridad del paciente. Scopus, como bien conocen, aportó una amplia cobertura multidisciplinar y facilitó el análisis del impacto científico de los estudios. También CINAHL fue especialmente relevante por su enfoque en enfermería y ciencias de la salud. La utilización de varias bases de datos aumentó la calidad de la búsqueda bibliográfica y redujo el riesgo de sesgo. Además, permitió incluir estudios procedentes de distintos contextos sanitarios y disciplinas profesionales. Llegamos a la conclusión de que la diversidad de fuentes fortalece la validez científica de la revisión.
¿Cuál fue la estrategia de búsqueda? Pues en relación con la estrategia de búsqueda se seleccionaron palabras claves relacionadas con las caídas intrahospitalarias, seguridad del paciente, notificación de incidencia, registro clínico. Posteriormente se utilizaron operadores booleanos como AND, OR o NOT. Estos operadores permitieron refinar la búsqueda y obtener resultados más específicos y relevantes. Otros aspectos importantes fue la inclusión de artículos en varios idiomas. La búsqueda se realizó en español, inglés y francés. Esto amplió el acceso a evidencia internacional y permitió incorporar estudios procedentes de diferentes sistemas sanitarios. Una estrategia de búsqueda rigurosa es fundamental en cualquier revisión sistemática, ya que condiciona directamente la calidad de la evidencia obtenida. A continuación vemos el diagrama de flujo prisma. En esta diapositiva se muestra el diagrama. Inicialmente identificamos 459 registros y tras eliminar duplicados nos quedamos con 347 artículos. Posteriormente realizamos una revisión por título y resumen y excluimos aquellos estudios que no cumplían los criterios establecidos. Finalmente se evaluaron 91 artículos a texto completo y se incluyeron 28 estudios en la revisión final. Este proceso demuestra el rigor metodológico aplicado para garantizar que únicamente se analizaban estudios relevantes y de calidad. Notificación insuficiente. Uno de los hallazgos más importantes encontrados en la literatura científica fue la elevada tasa de infranotificación. Se estima aproximadamente que entre el 20 y el 50% de las caídas intrahospitalarias no son notificadas adecuadamente. Esto significa que los datos oficiales podrían estar subestimando considerablemente la realidad. Las principales causas incluyen sobrecarga laboral, como decíamos antes, miedo, falta de tiempo y percepción de la baja gravedad. El problema de la infranotificación es especialmente importante porque impide detectar patrones reales y limita la capacidad preventiva. Por tanto, fomentamos una cultura donde la notificación se lleva a cabo de manera segura y no punitiva, como hemos dicho. Los registros incompletos. La revisión también evidenció que entre el 35 y el 60% de los registros presentan información incompleta. Este dato es especialmente preocupante porque limita también enormemente la utilidad clínica del registro. En muchos casos faltan elementos esenciales como circunstancias del incidente, valoración posterior o factores ambientales. Cuando la información es incompleta, el análisis se vuelve menos preciso y las intervenciones preventivas pues pierden la eficacia que nos gustaría tener. Además, los registros incompletos pues dificultan la investigación científica que queramos aplicar en nuestro centro sanitario y sobre todo elaborar unos indicadores de calidad. Cultura y mejora. En esta diapositiva queremos destacar la importancia de construir una cultura positiva de seguridad. Es decir, la cultura no punitiva es fundamental para que los profesionales se sientan seguros al notificar incidentes. Cuando los errores se utilizan para aprender y no para castigar, aumenta la transparencia y mejora la calidad del registro. También es importante implementar estrategias que faciliten la notificación, por ejemplo, sistemas sencillos de registro que lleven poco tiempo al personal sanitario, hacer una formación continuada, retroalimentación a los profesionales de las evaluaciones de los registros de caídas, también es un aspecto bastante importante y a tener en cuenta. Gracias al análisis constante de los datos es posible diseñar mejores intervenciones preventivas. En definitiva, creemos que la mejora continua solo es posible cuando existe una cultura institucional basada en el aprendizaje y la seguridad del paciente.
Llegamos al punto de la discusión y análisis de variabilidad en estudios. En la discusión de resultados encontramos varios aspectos importantes. En primero fue la gran variabilidad metodológica entre estudios, ya que existen diferencias importantes en los sistemas de registro, es decir, diferentes definiciones y diferentes criterios de análisis. Esto dificulta la comparación de resultados entre instituciones. También se confirmó la existencia de un infrarregistro considerable, es decir, infrarregistro considerable que está presente en diferentes contextos sanitarios. Hemos observado una clara necesidad de estandarización. La ausencia de protocolos homogéneos limita la calidad de la información y dificulta el desarrollo de estrategias preventivas comunes. Por tanto, creemos que la literatura científica coincide en la necesidad de fortalecer los sistemas de registro y promover herramientas estructuradas de notificación. La estandarización del registro es esencial para mejorar la seguridad del paciente, personalizar los cuidados, estandarizar los registros. ¿Cuál es el rol de enfermería? Pues el personal de enfermería desempeña un papel fundamental en la prevención y registro de caídas. En primer lugar, participa en la detección precoz de factores de riesgo. La observación continua del paciente permite identificar situaciones de vulnerabilidad y actuar preventivamente. En segundo lugar, enfermería tiene un papel clave en el registro preciso de incidentes. La calidad de la documentación depende en gran medida de la implicación y formación de los profesionales. Finalmente, el seguimiento posterior a la caída también forma parte de los cuidados enfermeros. Esto incluye valoración clínica, apoyo emocional, educación al paciente, familiares y cuidadores y adaptación del plan de cuidados cada vez que surja un cambio en el estado de salud del paciente. Por tanto, enfermería no solo participa en la atención directa, sino también en la generación de conocimiento preventivo a través del registro clínico. Y como conclusiones finales, nos gustaría reseñar que la principal conclusión es que el registro sistemático y de calidad constituye una herramienta estratégica para reforzar la seguridad del paciente. El registro permite identificar factores de riesgo, analizar patrones y desarrollar medidas preventivas más eficaces. Además, favorece la cultura de aprendizaje institucional y mejora la calidad asistencial. También hemos observado que las deficiencias documentales y el infrarregistro limitan seriamente la capacidad preventiva de las organizaciones sanitarias. Por ello, mejorar la calidad del registro debe considerarse una prioridad dentro de la estrategia de seguridad del paciente. En cuanto a las conclusiones específicas, en esta diapositiva las hemos resumido en dos conclusiones fundamentales. La primera es que la evidencia científica confirma que el registro sistemático de caídas constituye una intervención estratégica para la seguridad del paciente. Y la segunda es que el infrarregistro y las deficiencias documentales limitan enormemente el análisis preventivo. Cuando la información es insuficiente o inexistente, las instituciones sanitarias pierden la capacidad para identificar riesgos y aplicar mejoras. Por ello, resulta imprescindible fortalecer los sistemas de notificación y promover los recursos estructurados y completos. ¿Cuáles son las intervenciones para la práctica? Pues las intervenciones para las prácticas y las implicaciones que podríamos llevar a cabo sería desarrollar registros estructurados alineados con la guía de prevención de caídas. La segunda recomendación es reforzar la formación continuada de la cultura de seguridad y notificación de incidencias.
Y también, por último lugar, es importante establecer sistemas de retroalimentación que permitan compartir resultados y aprendizaje con los equipos asistenciales. Es decir, todas estas medidas contribuyen a fortalecer la seguridad y mejora de la calidad asistencial. Por mi parte, me gustaría destacar que la seguridad del paciente no depende de grandes tecnologías o complejos protocolos. Muchas veces comienzan con algo que es aparentemente sencillo, como puede ser registrar correctamente lo que ocurre, ya que cada caída registrada representa una oportunidad para aprender, prevenir y mejorar. Y por lo tanto debemos avanzar hacia sistemas de notificación y de registros más completos, es decir, culturas no punitivas, una mayor implicación de todos los profesionales sanitarios. Es la bibliografía, por si quieren consultarla. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo disponible pues, para cualquier pregunta o comentario que deseen realizar. Gracias. Inmaculada, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, me oigo doble. A ustedes, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta, porque nos has mostrado en tu estudio, ¿no? En tu revisión, que las caídas intrahospitalarias siguen siendo un problema, entre otros motivos, por eso, ¿no? Porque no se notifican. Y yo quería saber si después de este análisis que has realizado, habéis implementado en vuestro centro alguna línea estratégica para mejorar este punto, o si tenéis algún tipo de registro ya consolidado. Sí, nosotros en concreto damos formación continua, es decir, hacemos un análisis de registro y valoramos los resultados. De esta manera podemos darle un feedback a los compañeros profesionales de los diferentes servicios. Intentamos que sea información lo más adaptada a cada servicio, es decir, no son informaciones globales de todo el centro sanitario, sino son informaciones estructuradas y, digamos, definidas según el servicio a la que va destinada y, por supuesto, siempre atender a cualquier posible opción de mejora que planteen los compañeros que están de manera asistencial a pie de cama de paciente, porque muchas veces creo que es una valoración que está en continuo movimiento, es decir, tiene que ser una detección y un diagnóstico de riesgo de caída que sea muy dinámico, porque la situación del paciente puede ser muy variable durante ese ingreso. Entonces, intentamos que esa formación vaya dirigida a la concienciación de la mejor prevención de caídas in situ y en la fecha actual. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues sí, Inmaculada. Yo, desde luego, me sumo a la felicitación y me parece que es un tema que todos conocemos bien en el día a día y que sigue siendo pues, muy complejo de abordar y de forma homogénea. Nos ha quedado muy claro la importancia de registrar de verdad y de registrar bien todas las caídas de nuestros pacientes para mejorar la calidad asistencial. Muchas gracias, Inmaculada. Gracias a ustedes. Enhorabuena, Inmaculada, por el trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Ha sido una ponencia muy útil desde el punto de vista de la práctica clínica y la gestión de la seguridad del paciente. Te damos otra vez las gracias, muchísimas gracias de verdad por tu participación y esperamos poder seguir contando contigo en próximos congresos. Muchísimas gracias. Estoy pues a la disposición de ustedes, agradecerles vuestro tiempo, vuestro interés y por supuesto pues confiar pues en esos registros y sobre todo en esa evidencia científica que nos afecta pues a todos los profesionales. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias Te felicitan desde el chat. Te felicitan desde el chat. Todos pues, les ha parecido estupendo tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.